Vamos a dar inicio al capítulo 10 de este tomo 2 del Capital de Marx y Engels, en este caso, titulado Teoría sobre el capital fijo y circulante, los fisiócratas y Adam Smith. Capítulos 10 y 11 dedicados a la crítica de la economía política, en este caso prácticamente Adam Smith, el siguiente Ricardo. Bueno, me imagino que Andrés sabrá en otros cursos, por ejemplo el de Friedenthal que hemos mencionado alguna vez aquí, este capítulo he visto que se lo saltaban, el 10 y el 11, porque no agrega nuevas determinaciones. Ellos funcionan así. Hombre, es cierto que evidentemente no aparecen nuevas determinaciones del capital, pero yo considero que, bueno, la decisión igual de saltárselo parece un poquito equivocada porque aparte de que tiene, ¿no?, unas explicaciones para que yo creo que afinca los conceptos de una forma que el anterior capítulo igual no lo hacía de forma tan clara y desarrolla algunas explicaciones, también entra en varias críticas que, bueno, son de interés, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que evidentemente nuevas determinaciones no aparece nada nuevo que no pudiésemos saber ya. Lo único que, tal y como se explica, hay cosas que se entienden mejor. Y luego hay algunos comentarios y reflexiones de interés. Entonces hoy vamos a abordar eso, el capítulo 10, de las 229 a 261. Pues es bastante largo en esta ocasión, ¿no? 32 páginas, de las más largas hasta ahora, exceptuando la de Rubel, que yo recuerde, pues va a ser un poco, pues bastante chapa, la verdad. O sea, no, es que no hay otra. He intentado quitar alguna cosilla y tal, y si veo que se está alargando mucho me saltaré alguna nueva, ¿no? Pero es que es largo y es lo que hay. La semana que viene es un poco más corto el de Ricardo. Bueno, en fin, básicamente es un capítulo dedicado a la crítica de Adam Smith. Hay una mención a la fisiocracia al principio y alguna al final. Y es una crítica básicamente al concepto en general del capital circulante de Adam Smith y concretamente, bueno, al de capital fijo y circulante, porque Adam Smith no los entiende bien. Entonces es una crítica de la economía política, propiamente dicha. Y una loa, en gran medida, a la fisiocracia. Es más crítico con Adam Smith que con la fisiocracia, a la que alaba bastante más. Dice que en algunos puntos, bueno, Adam Smith retrocede claramente, ¿no? Entonces, como representante de la fisiocracia tenemos a Quesnay, bueno, Quesnay o como sea, no sé cómo es en francés, que básicamente lo que nos diría es que existen unos adelantos primitivos y unos adelantos anuales que pueden hasta cierto punto equipararse con los conceptos de capital fijo y de capital circulante. Además, acertadamente nos dice, presenta esta diferencia entre capital adelanto primitivo y adelanto anual como consustancial al capital productivo, algo que luego no hará Adam Smith, ¿no? Ahí el retroceso. Aunque, evidentemente, dentro del paradigma de la fisiocracia, incorporado solamente al proceso directo de producción del arrendatario en la agricultura. O sea, solo se aplican estos conceptos a la agricultura, recordemos, a la agricultura para los fisiócratas, donde se produce valor, etcétera, ¿no? De ahí que los conceptos de adelanto primitivo y adelanto anual estén relacionados eso, con la rotación anual y la rotación plurianual, porque es los tiempos que básicamente el proceso de producción agrario tarda, ¿no? Eso en la industria no tendría sentido. No tendría sentido hablar de adelanto anual y adelanto plurianual. Aunque sí que les concede además que en alguna ocasión sí que se le aplican estos conceptos al capital industrial en general, ¿no? Pero por lo general, pues bueno, es propio de la agricultura. Entonces nos dicen los fisiócratas que la diferencia entre los dos tipos de adelanto solo surge cuando el dinero adelantado se convierte en elementos de capital productivo y que ambos se contraponen al dinero y a las mercancías que se encuentran en el mercado. O sea, acertadamente distinguen capital productivo, el capital dinerario y el capital mercantil, cosa que de nuevo no lo hará Adam Smith. Y además, acertadamente nos dice Marx, las diferencias dentro de estos elementos del capital productivo dependen o se refieren más bien a cómo estos elementos entran en el valor del producto terminado. Es decir, a los distintos modos en que su valor circula con el valor del producto y, por tanto, los distintos modos en los que se repone o reproduce, ya sean todos los años fragmentariamente o en periodos más. O sea, todos los años o en periodos más prolongados. O sea, capta la determinación real de lo que sería el capital fijo y el capital circulante para Marx. Y a continuación pasa a Smith, que nos dice que hay una especie de progreso que consiste en la generalización de las categorías a todas las formas del capital productivo, es decir, las extiende más allá del capital agrario, del arrendatario. Por eso suprime los conceptos de rotación anual y plurianual,
porque las rotaciones tienen ya distinta duración, no son anuales ni plurianuales exclusivamente, especialmente no son anuales, porque el proceso de producción dentro de la industria no es anual, a diferencia del de la agricultura, pero nos dice que el problema es que la exposición recae en un nivel muy inferior al alcanzado por Kesnay, y es porque lo que hace Adam Smith es, bueno, va a mezclar determinaciones y va a ser muy confuso, va a promover o va básicamente a formular un concepto de capital circulante equivocado. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí hay una intervención interesante que dice: la manera toscamente empírica en que Smith inicia la investigación da pie a la ambigüedad. Empírica. ¿No? Recordemos la sesión anterior de Dilienkov en el que hablaba de los métodos de Adam Smith y Ricardo, los comparaba con los métodos de Locke y de Spinoza y cómo le atribuía a Smith ese empirismo. Bueno, aquí hay, bueno, pues fundamento textual por lo menos para corroborar esa tesis de Dilienkov. O sea, aquí lo que Smith haría es contemplar la realidad empírica tal y como se presenta, sin desarrollar un proceso suficiente de abstracción, o sea, de descomposición de la realidad en sus partes más simples y después ya reconstruirla. En lugar de eso, lo que hace es mezclar determinaciones propias de fases que son ulteriores de la reconstrucción lógica, por ejemplo, como la ganancia, sin separar analíticamente unas fases de otras, ¿no? Entonces, la ganancia aparece mezclada con la rotación del capital, etcétera, porque así, en el fondo, se presenta en la realidad. Entonces, al no desarrollar ese proceso de abstracción, quedarse la empiria, básicamente no le queda otra que mezclar diferentes elementos y no ser capaz de analizarlos de forma separada. O sea, es un problema en buena medida metodológico el de Smith, como en general el de la economía política. Bueno, en cualquier caso, para Smith no dice que hay dos maneras diferentes en que se puede emplear un capital para que le rinda un rédito o una ganancia. Y nos dice Marx que, bueno, las maneras en que se puede invertir valor para que funcione capital o de un plus-valor son tan diversas como las esferas de inversión del capital, pero que de lo que aquí se trata, entonces, es, según la definición de Smith, de los distintos ramos de la producción en que se puede invertir ese capital. Es decir, de algo que no tiene relación directa con la cuestión central que está abordando Marx en este asunto, que es la diferencia entre capital fijo y circulante, en la mezcla con la inversión en diferentes ramas, agricultura, etc. Y dice que la cuestión, además, así formulada, va más lejos porque incluye el problema acerca de cómo, aun cuando no se lo invierta como capital productivo, un valor puede funcionar como capital para su propietario, es decir, que devenga interés o capital comercial. O sea, encima de mezclar en los conceptos del capital circulante, el capital fijo, etcétera, con la cuestión de las esferas de inversión, las mezcla también con la cuestión de capitales que no son productivos, como sería el capital comercial, y con otras fuentes como el interés, etcétera. Entonces nos dice, aquí estamos ya, para Marx, a distancias siderales del verdadero objeto de análisis. Esta es la clave, que digamos no lleva a cabo este proceso analítico de descomposición y por lo tanto se queda en esa empiria, que para Marx es ese objeto de análisis la pregunta acerca de qué efecto causa la división del capital productivo en sus distintos elementos sobre la rotación de estos, dejando a un lado las distintas esferas en las que se lo invierte. O sea, lo fundamental es la función que cumple distintos tipos de capital dentro del proceso de producción y cómo esa función determina la rotación distintiva entre ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, voy a saltar un poco esto. En realidad, vuelvo a repetir Marx, de lo que se trata exclusivamente es diferencias dentro del capital productivo, el proceso de creación de productos y de valores, que engendran a su vez diferencias en la rotación y reproducción de este capital, y no de mezclar determinaciones sobre esferas de inversión o sobre las ganancias, etc. ¿No? Bueno, y continúa bueno, básicamente abordando el, el texto de Adam Smith o las ideas de Adam Smith. Y básicamente llegamos a la siguiente tesis, que consiste, para Smith, en que el capital empleado de esta manera no rinde ganancia a quien lo emplea mientras continúe en la misma forma. Es decir, aquí introduce ya otra determinación confusa, que es la determinación de la ganancia,
Y dice que esta cuestión, y aquí está lo esencial, por así decirlo, de la crítica de Marx, simplemente trata del paso de la forma de capital productivo al capital mercantil y al capital dinerario, que son formas del capital que pertenecen al proceso de circulación, por lo que ya no son capital fijo ni circulante. Y esto vale tanto para los elementos de valor agregados por materias primas y auxiliares, o sea, el capital circulante, como para aquellos que añaden el desgaste de los medios de trabajo, es decir, el capital fijo. De este modo, nos dice Marx, no nos acercamos ni un paso a la diferencia entre capital fijo y circulante, ¿no? O sea, en el siguiente párrafo veremos claramente esto, que mezcla, digamos, o que por capital circulante él está entendiendo en realidad el capital que está en la circulación. O sea, es decir, en forma mercantil o en forma dineraria. En este caso, generalmente forma mercantil. Y eso lo mezcla con el capital circulante, que para Marx es interno a el capital productivo y que se diferencia del capital fijo, ¿no? Y aquí hay una cita, ¿no? Dice, las mercancías del comerciante no le rinden rédito ni ganancia hasta que las vende por dinero. Y el dinero tampoco se lo rinde hasta que se lo vuelve a cambiar por mercancía. Su capital está continuamente separándose de él en una forma y retornando a él en otra. Y solo puede rendirle ganancia mediante tal circulación o tales intercambios sucesivos. Por eso se le puede llamar con toda propiedad capitales circulantes a este tipo de capitales, ¿no? En fin, lo que he dicho. Lo que Adam Smith define aquí como capital circulante le llama Marx realmente capital de circulación, que se encuentra en la forma perteneciente a la circulación. Dentro de la rotación del capital industrial, hay, bueno, pues básicamente dos formas en las que se encuentra circulando, o sea, en la fase de circulación, perdón, que serían el capital dinerario y el capital mercantil, por contraposición al capital productivo. Entonces aquí confunde determinaciones Adam Smith y nos dice Marx que no son estas clases particulares en las que el capital industrial divide su capital, sino distintas formas que el mismo valor de capital adelantado vuelve a adoptar y abandonar sucesivamente. O sea, el capital, tanto el fijo como el circulante, pasa por estas formas en circulación. Smith mezcla esto, y esto es un paso, dice, hacia atrás respecto a los fisiócratas, con las diferencias de forma que dentro de la circulación del valor de capital en su ciclo a través de sus formas productivas surge mientras el valor de capital se encuentra en la forma de capital productivo. Y precisamente surgen de la manera diferente en que los distintos elementos de capital productivo participan en el proceso de formación del valor y transfieren su valor al producto. Dice, en realidad, ambos, tanto el fijo como el circulante, circulan y la diferencia solo surge de que el valor del capital fijo lo hace fraccionadamente, por eso hay que reproducirlo, también fraccionadamente en periodos más o menos prolongados. Aquí hay una cosilla que a mí me chirría un poco y es cuando dice que precisamente surgen de la manera diferente en que los distintos elementos del capital productivo participan en el proceso de formación de valor y transfieren su valor al producto. Realmente la diferencia dentro del capital productivo en cuanto a la formación de valor no es entre el capital circulante y el capital fijo, es entre el capital constante y el capital variable. Yo no sé si aquí me he liado yo o está mezclando cosas Marx, porque aquí claramente se está refiriendo al capital fijo y al capital circulante Marx. Lo dice después, dice que ambos valores circulan, la diferencia el fijo y el circulante depende solo de la rotación y de la reposición. Pero sin embargo, antes, criticando a Smith, ha dicho que estas diferencias surgirían del modo distinto en que los elementos propios del capital productivo participan en el proceso de formación de valor. Realmente no es el proceso de formación de valor. La diferencia dentro del proceso de formación de valor, y luego lo menciona, ya veremos, es aquella entre el capital variable y el capital constante. Uno forma valor y el otro lo transfiere exclusivamente. No sé si esto es en la 220 de la nueva edición, en la vieja no sé. Bueno, luego vemos. Bueno, luego critica básicamente que hay un error manifiesto en la elección del capital comercial. O sea, no se puede hablar de capital circulante como capital comercial básicamente porque el capital circulante es propio solo del capital productivo. Y luego ya empieza a abordar las deficiencias de Smith de cada uno de estos elementos propios del capital productivo. Y dice, Smith llama capitales fijos a los que se emplean en mejoras del suelo, compra de instrumentos y de trabajo, y máquinas útiles, y que rinden una ganancia sin cambiar de manos o seguir circulando. Y nos dice Marx, ¿no? Dice, bueno, vale. Entonces la cuestión aquí es, por ejemplo, que son unos determinados valores de uso que básicamente rinden ganancia
sin cambiar de mano, sin seguir circulando, a diferencia, como veremos, del capital circulante. Mar responde, dice, vale, pero para un fabricante de máquinas, la máquina es producto que circula como capital mercantil, o sea, que cambia de manos y sigue circulando. Entonces, según la definición de Smith, que dice que la máquina es capital fijo, en realidad habría que poner aquí que es capital circulante. Esto está dentro de la argumentación de Smith, no está diciendo esto Marx. O sea, está encontrando una contradicción en la argumentación de Smith. Oye, si dices que la máquina es capital fijo, pero resulta que está circulando en el mercado, entonces tendrías que decir que es circulante, ¿no? Dice, esta confusión surge de que Smith confunde la diferencia entre capital fijo y circulante, derivada de las distintas maneras de circular que tienen los diferentes elementos del capital productivo, con las diferencias de forma que recorre el mismo capital en la medida en que dentro del proceso de producción funciona como capital productivo y en cambio dentro de la esfera de circulación como capital de circulación. Por eso, según el lugar que ocupa en el proceso vital del capital, las mismas cosas pueden, entonces, a juicio de Smith, funcionar como capital fijo, medios de trabajo, elementos del capital productivo, y capital circulante, capital mercantil, productos lanzados desde la esfera de la producción a la circulación. O sea, Smith confunde la determinación del capital fijo y circulante porque, en lugar de considerarlos como determinaciones que dependen del papel que juegan las distintas partes del capital dentro del proceso de producción y que por ende rotan de forma distinta, las considera como cuestiones relativas a si algo circula o no circula, básicamente. Esto es una de las cuestiones que él plantea, ¿no? Y además, digamos que además de esta definición del capital fijo, nos ofrece otra, y aquí empezamos a ver que Smith empieza a mezclar diferentes definiciones acerca de qué es el capital fijo, todas ellas equivocadas, aunque tienen una determinada coherencia entre ellas, como luego va a desvelar Marx. Smith califica a una de las partes del capital productivo, es decir, instrumentos de trabajo, máquinas, etcétera, ¿no? Capital fijo, ¿por qué? Porque algunas partes del capital deben fijarse en los instrumentos de trabajo. Porque se fija, vamos. Capital fijo, casi que por el propio nombre, porque se fija. Y dice Marx, bueno, pero es que el capital también está fijado en salarios y materias primas. Eso lo desarrolla un poco más adelante, ¿no? Y dice Marx, bueno, sin embargo, no solo basta con esto. Las máquinas e instrumentos de trabajo rinden un rédito, esto ya lo había dicho anteriormente, sin cambiarse de manos ni seguir circulando, lo que los determinaría como capital fijo. Entonces aquí básicamente Marx, aquí y más adelante va a poner varios ejemplos en los cuales este cambio de manos pues, parece ser que no es la determinación del capital fijo. Nos dice, en el ejemplo de la minería, donde ni una sola de las partes constitutivas del capital productivo cambia de manos, ninguna de ellas sigue circulando porque ninguna entra materialmente en el producto. Entonces, en ese caso, ¿dónde quedaría el capital circulante según Smith? Si ninguna de ellas circula. Entonces solo se trataría de capital fijo. Y ahí un poco la paradoja de la cuestión, la contradicción de Smith. Y en el caso del hilado, además, también el algodón, por ejemplo, es transformado en hilado durante el proceso productivo y tampoco es vendido. Y sin embargo, es capital circulante, no es capital fijo. Pero según la lógica de Adam Smith, debería ser también capital fijo. ¿Por qué no está circulando en sí mismo el algodón? Lo que circula es el hilado. Entonces aquí empieza con ejemplos básicamente a desmontar la lógica de la argumentación de Smith. Y luego hay otra cuestión que es cuando ya introduce el tema de la diferencia entre la fuerza de trabajo y la máquina, que es una cuestión que aborda después de nuevo, que repite en alguna ocasión. Y es la idea de la diferencia que existe entre la fuerza de trabajo y la máquina en lo respectivo al capital circulante y al fijo. Nos dice la diferencia entre la fuerza de trabajo y la máquina no consiste en que las máquinas se compran de una vez para siempre, cosa que tampoco ocurre cuando se las paga a plazos, y el obrero no, sino en que el trabajo que entrega el obrero entra totalmente en el valor del producto. Y en cambio el valor de la máquina lo hace de forma fraccionada, ¿no? A mí aquí me surgió la duda en ese momento, digo, bueno, pero no se mantiene la figura de uso del trabajador durante varios ciclos productivos, al igual que la figura de uso de la máquina. Claro, se mantiene esa figura de uso de este tipo de capital productivo, que sería la fuerza de trabajo, al igual que la de la máquina, entonces sería un capital fijo, que se iría fragmentariamente, ¿no? Introduciendo o que iría transfiriendo su valor fragmentariamente. Y me respondí a mí mismo, digo, no, se repone permanentemente tras cada ciclo productivo. Su valor debe reponerse completamente después de cada ciclo productivo, a pesar de que el pago, que es lo que conduce un poquito
a error sea mensual. El pago puede ser mensual, anual, etcétera, pero el valor que se transfiere de una, no fragmentariamente. Y por otro lado, el valor de la fuerza de trabajo además no se transfiere como el de una máquina, sino que el trabajo nuevo crea nuevo valor, entrando totalmente en el valor del producto. Y con ese valor se repone la fuerza de trabajo que se ha gastado. No existe una transferencia de valor, esto quedó claro en el tomo 1. O sea, por una parte, no se transfiere valor, se genera valor, no es como la máquina que transfiere fragmentariamente. Y en segundo lugar, se lleva a cabo en su totalidad y se repone en su totalidad. A pesar de que eso implique que, bueno, pues se decida, por los motivos que sean, pagar mensualmente, anualmente, semanalmente o diariamente. Pero eso son cuestiones relativas a la forma del pago, pero la forma del pago aquí no es esencial. Es decir, el valor de uso no queda como había entrado. O sea, es decir, no se preserva un valor de uso. El valor de uso, es decir, la fuerza de trabajo. No queda el trabajador preservado, sino que ha de reponerse permanentemente después de cada ciclo productivo. Y bueno, va a seguir básicamente Marx profundizando en la crítica de Smith y nos dice, entre otras cosas, que Smith pone la metamorfosis solo formal de la mercancía, que el producto recorre la esfera de circulación, al mismo nivel que la metamorfosis física que recorre los distintos elementos del capital productivo durante el proceso de producción, que es algo distinto. Es decir, mezcla la transformación de mercancía de dinero y dinero en mercancía con la transformación de los elementos de producción en producto. En el primer caso, el cambio de forma se cumple en la circulación. En cambio, las metamorfosis del capital productivo recorren en su proceso de producción son concernientes al proceso laboral, necesarias para transformar los elementos de producción en el producto que se quiere obtener. O sea, una vez más, la cuestión aquí está en lo que sucede al interior del capital productivo y no de lo que sucede en la circulación del capital industrial en general, que pasa de una forma a otra. Es necesario, pero aquí la diferencia que tiene que ver con los modos de rotación del valor solamente se realiza, o a esa diferencia le subyace una diferencia en cuanto a la función que cumplen el capital fijo y el circulante dentro del proceso de producción, o sea, los diferentes elementos del proceso de producción dentro de ese proceso de producción. Luego hay una reflexión interesante en la que Marx nos señala que ciertamente, bueno, mencionando a Smith, pero yo aquí saco solo la exposición positiva, una parte de los medios de producción, nos dice, sirve en el proceso laboral gastándose solo gradualmente, sin modificar su forma de uso. Otra parte de los materiales, sin embargo, se modifica y cumple su destino. Esto es algo como que Smith podría reconocer. En uno no se modifica su forma de uso y en el otro sí se modifica su forma de uso al cumplir su destino. O sea, entran en la sustancia del producto. La máquina no. Y dice, pero estos distintos comportamientos de los elementos del capital productivo en el proceso laboral, esto es interesante, solo constituyen el punto de partida de la diferencia entre capital fijo y no fijo, pero no la diferencia misma. Existen en todos los modos de producción, o sea, es transhistórico que haya elementos que preserven su forma de uso y otros que no la preserven, y entre la sustancia del producto. Esto es la base sobre la cual se va a establecer la diferencia entre el capital circulante y el capital fijo, pero no es la diferencia en sí misma. A estos distintos comportamientos materiales corresponde la cesión de valor al producto, siempre bajo el modo de producción capitalista, a la que a su vez corresponde la reposición de valor mediante la venta del producto. Y solo esta reposición constituye aquella diferencia. O sea, la diferencia entre capital circulante y productivo no está en la función que cumplen dentro del proceso de producción, sino en el resultado de la función que cumplen en ese proceso de producción. Es decir, ¿cuál es el resultado de eso? Que hay una cesión de valor distinta al producto y por lo tanto que deben reponerse de distinta forma. Pero la diferencia en sí no es que uno cumpla un papel y otro cumpla otro, sino que esa es la base que constituye la diferencia. Sobre esa diferencia, en el papel que cumplen los dos, se establece la verdadera diferencia, que es diferencia en la rotación del valor, en la reposición del valor. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de diferencias de forma en sí, o sea, es decir, propias o determinaciones propias del modo de producción capitalista. No estamos hablando
de diferencias generales en el proceso productivo a nivel transhistórico. O sea, que el concepto de capital fijo y circulante no se puede aplicar a otra época. Solo se puede aplicar cuando existe el capital, como el propio concepto dice, no tiene más misterio. Entonces, el capital no es fijo por estar fijo en los medios de trabajo, sino porque una parte de su valor desembolsado en medios de trabajo permanece fijada en los mismos, mientras que otra parte circula como parte constitutiva del valor del producto. O sea, la clave está, se le llama capital fijo porque lo que se fija no es el producto, sino el valor. Queda valor fijado, una parte del valor de la máquina, que es capital fijo, queda fijado y otra circula. Esa es la clave del capital fijo. Y no en sí solamente el papel que cumple. O sea, es decir, porque una parte queda fijada ahí. Y esto evidentemente depende del papel que cumple cada valor de uso diferente, ya sea maquinaria, ya sea instrumentos de trabajo dentro del proceso de producción. O sea, hay una conexión ahí entre lo natural y lo social, por así decirlo. Bueno, lo natural humano, quiero decir, porque trabajo solo es humano, pero lo natural, por así decirlo, lo transhistórico y lo históricamente específico. Bastante interesante, ¿no? Eso lo hemos comentado también en otras sesiones, ¿no? Como los, digamos, ese elemento social está condicionado hasta por el elemento natural del trabajo, pero no se reduce a él. Bueno, continúo. Dice Smith que si al capital se lo emplea para obtener una ganancia futura, aquel debe suministrar esta ganancia, o bien quedándose con él quien lo emplea, o bien abandonándolo. En el primer caso es capital fijo y en el otro es circulante. Otra definición, otra formulación de Adam Smith sobre qué es capital fijo y circulante. O sea, en uno suministra ganancia porque se queda en su forma de uso y en el otro porque la abandona. Y dice, salta a la vista, dice Marx, el concepto toscamente empírico, o sea, de materialismo vulgar, que sería en este caso, inspirado en la manera de ver las cosas propia del capital corriente o del capital individual, en contradicción con la intelección esotérica y mejor de Smith, o sea, con la incapacidad para hacer ciencia, que en el fondo es la capacidad de trabajar con conceptos, ¿no? Y por lo tanto realizar abstracciones. Aquí no es capaz de realizar ninguna abstracción. Se queda con lo que ve, que es que uno abandona la forma de uso y el otro no, pero Marx dice que no. Dice, con el precio del producto se ha respuesto, sin embargo, tanto el precio de los materiales como el de la fuerza de trabajo, pero también la parte de valor transferida al producto por los instrumentos de trabajo mediante desgaste. La ganancia, además, no brota de esta reposición. El valor que el que un valor adelantado para la producción se reponga total o fragmentariamente mediante la venta del mismo, modifica el tipo y tiempo de reposición, pero no transforma la reposición de valor en creación de valor. Aquí hay una crítica al concepto de ganancia en Smith. O sea, esto no es la diferencia sustancial para saber si hay cómo se genera la ganancia. Aquí está la base del error de que el plusvalor solo surge de la venta a la circulación, porque solo se realiza mediante la venta, mediante su circulación. Entonces aquí, bueno, hay una crítica a la teoría de la ganancia en Smith en la que luego va a profundizar, ¿no? Y continúa más, dice, la diferencia entre capital circulante y fijo no se deduce, para Smith, del proceso laboral o del de valorización, es decir, dependiendo de la función del capital productivo, sino que ha de valer subjetivamente para el capital individual, para el que una parte del capital le resulta útil de esta manera y la otra de aquella. O sea, Marx está criticando que Smith, en lugar de, como la economía política trató de hacer, elevarse por encima de la conciencia del capital individual, aquí básicamente está incurriendo en una forma de ver las cosas en una perspectiva propia de ese capitalista individual, que además en otros lados ha dicho que este es el punto de vista de la economía vulgar. Economía vulgar, punto de vista del capital individual, y la economía política, para Marx, Smith, Ricardo, etcétera, tenía la capacidad de elevarse por encima de eso. Aquí incurre Smith en esa vulgaridad, precisamente por su empirismo. Que Snide dice, en cambio, es decir, los fisiócratas dedujo las diferencias del proceso de reproducción y las propias necesidades de este mismo proceso. Decía que para que el proceso fuese continuo, el valor de los adelantos anuales debía reponerse en su totalidad y anualmente, a partir del valor anual. En cambio, el valor del capital de inversión que se reponía fraccionariamente, por ejemplo, en 10 años, había que reponerlo y reproducirlo totalmente mediante ejemplares del mismo tipo. O sea, de una forma objetiva, no subjetiva en función de lo que el capitalista individual piensa. ¿Cuál es la determinación del capital circulante y el fijo? Es decir, cómo le rinde ganancias, etcétera, sino más bien que esto es una determinación objetiva del proceso de producción.
Por lo tanto, aquí nos dice Marx, Smith vuelve a retroceder. En definitiva, para Smith no queda otro camino para definir el capital fijo que decir que son medios de trabajo que no modifican su figura en el proceso de producción. O sea, que son una cosa, básicamente, esa es la crítica que luego le realiza, y siguen sirviendo en la producción hasta que se desgastan frente a los productos que ayudan a crear. Y dice Marx, de nuevo, con este concepto, dos nuevas críticas. Dice, se olvida que todos los elementos del capital productivo realmente se enfrentan permanentemente en su forma de uso al producto y al producto que circula como mercancía. Lo que ha dicho antes un poco de la transformación del algodón en hilado. Y que la diferencia entre la parte que consiste en materiales y fuerza de trabajo y en medios de trabajo solo reside en dos cuestiones. Que con respecto a la fuerza de trabajo, en que siempre se la compra de nuevo, no por todo el tiempo que dura, como los medios de trabajo, y con respecto a los materiales auxiliares, en que en el proceso laboral no funcionan los mismos idénticos, sino siempre nuevos ejemplares del mismo. Dice que al mismo tiempo se crea la apariencia errónea de que el valor del capital fijo no circula, aunque Smith ha expuesto el desgaste del capital fijo como parte del precio del producto. Es decir, aunque se preserve físicamente, sí circula el valor del capital fijo que entra en el proceso de producción. Esa es la clave aquí. O sea, porque la clave aquí está en la circulación del valor, no del producto. O sea, es el empirismo tosco de Smith, que se fija en el valor de uso, en el producto, en la cosa, y no se fija en el proceso que hay detrás, en la relación social, básicamente. Dice, aunque se preserve físicamente, dice Marx, bueno, es un poco la interpretación que hago de este párrafo, sí circula el valor del capital fijo realmente. O sea, no hay problema con eso. O sea, para Smith, el capital fijo al no circular es fijo. Y el capital circulante al circular es circulante. Aquí lo que Marx nos dice es, bueno, no, es que el capital fijo sí circula, pero lo que circula es su valor, que es lo esencial, ¿no? Entonces, el problema de Smith consiste en que se centra en el aspecto físico-material del asunto. Observa que la máquina se preserva a lo largo de varios procesos de producción, omitiendo el aspecto fundamental, que es precisamente la forma de rotación del valor. Y continúa Marx diciendo que con respecto al capital circulante, no se subraya que solo se opone al capital fijo como la parte constitutiva del capital productivo, que debe reponerse, ¿no?, totalmente a expensas del valor del producto y que por lo tanto debe cumplir junto con este todas sus metamorfosis, cosa que no ocurre con el capital fijo. O sea, no está subrayando esto. En contraste, lo que hace Smith es mezclarlo con figuras que el capital adopta al pasar de la esfera de producción a la circulación como capital mercantil y dinerario, confundiendo determinaciones propias dentro, como procesos que suceden dentro del capital productivo y mezclándolas con procesos que son propios de la rotación del capital en general. Pero ambas formas, dice, en el caso del capital circulante y el capital fijo, son portadoras de valor tanto de las partes constitutivas fijas, tanto el mercantil como el dinerario son portadoras del valor tanto de las partes constitutivas fijas como de las circulantes. Y ambas son capital de circulación por oposición al productivo, pero no capital circulante por oposición al fijo. Es decir, tanto el valor del capital fijo como el del capital circulante circula. Y esto no hace que sea capital circulante. El producto que circula no es capital circulante. El capital circulante es interior al capital productivo, es una diferencia interna dentro del capital, ¿no? Pero ya dice aquí Marx, es que ambas circulan. Si el problema no es aquí, el valor de ambas circula. Solo que uno lo hace, la clave, fragmentariamente y el otro lo hace de forma completa. Dice, finalmente, mediante la exposición de que la ganancia se obtiene gracias al capital fijo que permanece en el proceso de producción y mediante el capital circulante que abandona dicho proceso y circula, se oculta, tras la identidad de la forma que tienen en la rotación el capital variable y el circulante el capital constante, la diferencia esencial existente entre los mismos en el proceso de valoración, en la creación del plusvalor. Se oscurece así el misterio de la producción capitalista mediante la designación común como capital circulante. Esto se hace al retener la diferenciación esencial como aquella que tiene lugar entre el capital fijo y el circulante y no entre capital constante y variable. Todo productor de mercancías vende su producto, el resultado de su proceso de producción, pero no por ello tal producto es parte constitutiva. Aquí está, bueno, yo creo que regurgitando casi las mismas ideas, es parte constitutiva ni circulante de su capital productivo. La materia prima entra como sustancia en el producto y todo su valor entra en el mismo junto con los materiales auxiliares. Por eso es parte del capital circulante.
no porque el producto vendido tenga la misma forma de uso que la materia prima, lo que puede ser, además, casual. Dice que, por el ejemplo del ganado de engorde. O sea, es casual que sea que tenga la misma forma de uso el producto que la materia prima con el que se ha hecho. Eso no sucede siempre. Por lo tanto, no es la figura, y esta es una frase interesante, que el elemento de producción tiene en cuanto cosa lo que da al valor encerrado en él la determinación de fijo circulante, sino su función dentro del proceso de producción. O sea, no es la cosa en sí, no es la máquina, sino la función que cumple dentro del proceso de producción la que determina qué papel va a jugar dentro de ese proceso y, por lo tanto, qué tipo de rotación del valor va a tener. Entonces, les categorizaremos así como circulante o como fijo. Por lo tanto, la crítica de Smith se reduce, en general, en que introduce una determinación impropia de la ganancia, diciendo que unos medios de producción proporcionan una ganancia al propietario al conservar la figura de ellos y otros al perderla. Eso, la ganancia no se genera así, no tiene nada que ver con la ganancia esto. Esto no, capital circulante y fijo no son cuestiones relacionadas con la ganancia. Y segundo, mezcla las modificaciones sufridas por una parte de los elementos de producción en el proceso laboral con el cambio de forma entre la compra y venta. O sea, mezcla capital circulante con capital en circulación. Y continúo. Smith nos dice en qué consiste en el capital fijo y el circulante. Dice, enumera las cosas, los elementos materiales que constituyen capital fijo y los que constituyen circulante, como si fuera propia a las cosas internas materialmente por naturaleza, de nuevo, ¿no? Y no surgiera más bien de su función determinada dentro del proceso de producción. Esto es una visión tosca, empírica, empirista, etc. Y sin embargo, en otros lugares dice que Smith sí que señala que la condición de ser capital no le corresponde a las cosas en otros lugares de su obra como tales y en cualquier circunstancia, sino que es función con la que están investidas según las circunstancias. Y aquí le dice más, hombre, pues esto que dices para el capital en general también lo es para sus subdivisiones. Entonces hay un doble problema en Smith. No reconoce que la clave está en la función de las cosas dentro del proceso de producción y no en las cosas inertes. O sea, la clave está en la función. Y luego, además, esa función de las cosas, solo bajo el modo de producción capitalista, además reviste la forma de capital circulante y fijo. Porque hace referencia a la distinción en las formas de rotación del valor. O sea, no solo se trata de señalar la función que cumplen dentro del proceso de producción, sino de el impacto que esta función que cumplen tiene dentro de un determinado modo de producción sobre, en concreto, la rotación del valor. Hay algunas cosas más aquí, las voy a saltar, porque si no... Y luego vuelvo a retomar el tema de la fuerza de trabajo, que es interesante la argumentación. Nos dice, Smith olvida la fuerza de trabajo como parte constitutiva del capital circulante. La fuerza de trabajo no es capital mercantil en sí, nos dice Marx. O sea, no es capital. Solo pasa a serlo cuando se convierte en parte constitutiva del capital productivo, es decir, una vez incorporada al proceso de producción. Antes de eso no es capital la fuerza de trabajo. Eso ya lo dijo anteriormente. Es mercancía. Como Smith confunde capital circulante con capital mercantil, no puede colocar la fuerza de trabajo bajo el rubro de capital circulante, porque no lo es, no es capital. Entonces, por eso, el capital variable, a la hora de hablar del capital variable, tiene que atribuírselo a un capital mercantil. ¿A qué? Concretamente, a los medios de subsistencia. Bajo esta forma, el valor de capital desembolsado del salario ha de formar parte del capital circulante. Pero Marx nos dice, lo que se incorpora al proceso de producción es la fuerza de trabajo, el propio obrero, y no los medios de subsistencia con los que se mantiene, ¿no? Y aquí hay una diferencia, dice, socialmente la reproducción del obrero es de verdad, ¿no? Que su consumo individual forma parte del proceso de reproducción del capital social, pero esto no vale para el proceso de reproducción individual que está hablando, de cada capital en concreto, capital individual, que es lo que está considerando, ¿no? Por lo tanto, ahí hay como un retroceso obligado básicamente por la idea de que considera que el capital circulante es un capital mercantil y, por lo tanto, si tiene que ser un capital mercantil, la fuerza de trabajo no lo es, entonces le tiene que atribuir esta cualidad ¿a qué? A los medios de subsistencia. Medios de subsistencia
que le llevan al error de, que ahora vamos a ver, de considerar que juegan un papel en el proceso de producción, cuando no juegan un papel en el proceso de producción. Solo la fuerza de trabajo juega ese papel. Y esto le va a conducir a peores derroteros, junto con la fisiocracia, que sería considerar que el valor surge de la colaboración de distintos elementos dentro del proceso de producción y no del trabajo. Bueno, eso vemos luego, ¿no? Dice. Ahora cambia un poco, vuelve un poco para atrás en la lógica de la argumentación. A ver, yo leyendo el texto me da la sensación, lo podría haber organizado de otra manera, que hace vueltas para adelante, para atrás de vez en cuando, habla de fuerza de trabajo, pero luego vuelve a críticas que ya le había realizado Smith, por ejemplo, esta que vamos a mencionar ahora sobre el cambio de manos, en fin. Bueno, no sé si estaba para publicación, pero bueno, esto es formas de exposición un poco, yo creo, caóticas, pero en fin, es un borrador también. Bueno, básicamente vuelve a una cuestión anterior, que es el tema del cambio de manos asociado al capital circulante, ¿no? Que los productos que por su incorporación al suelo están localizados y solo pueden utilizarse localmente no pueden exportarse físicamente. Por ejemplo, vías férreas o mejoras del suelo. De modo que deben funcionar tan pronto como se los vende como capital fijo donde se los produjo. Para el productor capitalista que ha creado las vías férreas, por ejemplo, estas cosas son capital mercantil, básicamente. Es decir, según Smith, capital circulante. Desde el punto de vista de la sociedad, dice Marx, sin embargo, debe funcionar como capital fijo. Dice, cuidado, de aquí nos infiere que las cosas inmuebles, esto ya se puede deducir de todo lo que he dicho anteriormente, sean capital fijo. Por ejemplo, pueden ser viviendas que pasen al fondo de consumo que no forman parte del capital social, aunque sí de la riqueza social, la cual el capital, por cierto, nos dice, es solo una parte de la riqueza social. No toda la riqueza social es capital. Hay riqueza social que está en otras formas, por ejemplo, en la forma de fondo de consumo, ¿no? Por tanto, bienes inmuebles no es igual a capital fijo. El productor de estas cosas obtiene una ganancia vendiéndolas, nos dice, en palabras de Smith, por lo que serían para él capital circulante. Pero el que las emplea solo puede utilizarlas empleándolas en el proceso de producción, es decir, serían capital fijo. Y aquí retoma la cuestión del cambio de manos. Dice, los títulos de propiedad de una red ferroviaria pueden cambiar de manos a diario y sus poseedores obtener ganancias siendo exportables. Y no obstante, estas cosas tienen que estar o bien en barbecho o funcionar como parte constitutiva del capital productivo en el país en que se encuentra. De igual manera que el fabricante A dice puede obtener una ganancia vendiendo su fábrica al fabricante B, pero esto no le impide a una fábrica seguir funcionando capital fijo. O sea, de nuevo nos dice, en el fondo, la determinación del capital como fijo circulante no depende de la compraventa, sino de su función en el proceso de producción. Y aquí, en este ejemplo concreto, a pesar de que se muevan los títulos de propiedad, que haya un cambio de manos, por lo que para Smith sería circulante, no hay capital circulante alguno. Hay cambio de propiedad, pero sigue siendo el uso que se le da a esa red ferroviaria va a seguir siendo un uso como capital fijo. Nos dice, ¿no? Y un poco abunda en esta idea, dice, si bien los medios de trabajo fijados localmente y separables del suelo, aunque puedan funcionar como capital mercantil para su productor y no constituyan elementos de su capital fijo, sí que tienen que funcionar necesariamente como capital fijo en el mismo país. Y de aquí, de nuevo, nos infiere que sean el capital fijo sea equivalente a bienes inmuebles. Nos dice, por ejemplo, un barco y una locomotora solo son eficaces por su movimiento. Es decir, no están fijos, no son bienes inmuebles. Y funcionan no para su productor, pero sí para quien los emplea como capital fijo. O sea, algo que es móvil, como un barco o una locomotora, es capital fijo a pesar de que se mueve. Por lo tanto, eso, aquí una vez más está refutando la idea esta materialista vulgar, tosca, de que la cosa es la que determina básicamente su función económica, por así decirlo. La función económica no viene determinada. La determinación, más bien, económica no viene determinada o condicionada por la cosa en sí misma, sino por la función que cumple dentro de un proceso de producción en este caso. Bueno, voy a poner el ejemplo del carbón, pero me la va a saltar. Y aquí vuelve un poco a la argumentación esta de la ganancia, la fuerza de trabajo, etc., ¿no? Por eso digo que está para adelante y para atrás.
Dice, los fisiócratas, la parte del capital adelantado en salario figura correctamente entre los adelantos anuales, por oposición a los originarios, es decir, reconocen que esta parte del capital es capital circulante. Por otra parte, lo que allí aparece como parte constitutiva del capital productivo empleado por el arrendatario no es, al igual que en Smith, la fuerza de trabajo misma, sino los medios de subsistencia dados a los obreros rurales. Error. Aún así, dice, esto es coherente con la fisiocracia. La parte del valor que el trabajo agrega al producto, al igual que la parte del valor agregada por el capital constante, solo es para ellos igual al valor de los medios de subsistencia pagados a los obreros y que estos deben consumir para mantenerse. Es decir, su doctrina misma les impide ver la diferencia entre capital constante y variable. Porque si es el trabajo, si fuera el trabajo el que produce el plusvalor, lo produciría tanto en industria como en agricultura, pero para ellos solo es productivo el de la agricultura. Por lo tanto, la clave no está en el trabajo, sino en la agricultura. La clave no está en el trabajo. Porque si la clave estuviera en el trabajo, tendrían que decir que también en la industria se crea valor. Pero como solo se lo produce la agricultura, entonces el plusvalor no surge del trabajo, sino de la actividad, la colaboración particular de la naturaleza en ese ramo. Por eso llaman trabajo productivo al trabajo agrícola. Dice Smith, clasifica también los medios de subsistencia de los obreros como capital circulante por oposición al fijo, porque confunde el capital circulante con las formas de capital pertenecientes a la esfera de la circulación. Eso ya lo hemos visto anteriormente, que eso le obliga a considerar como capital circulante no a la fuerza de trabajo, sino a los medios de subsistencia. Dice, por eso él confunde el capital mercantil con la parte circulante del capital productivo, y así se comprende suyo que allí donde el producto social adopta la forma de mercancía, los medios de subsistencia de los obreros y también el resto de materiales deben ser suministrados por el capital mercantil. ¿No? Smith convierte, por tanto, el salario en bienes de consumo porque solo ve mercancías en circulación. Y Marx lo que hace es restituir la fuerza de trabajo como el verdadero elemento del capital circulante en la producción. Dice, pero Smith además introduce también la idea fisiocrática, aunque está en contradicción con la parte esotérica científica de su propia exposición. Nos dice, si en lugar de la propia fuerza de trabajo en que se ha convertido la parte variable del capital se pone que los medios de subsistencia del obrero, este intercambio, esta sustitución errónea, resulta evidente que estos medios de subsistencia como tales no se diferencian por lo referido a la creación del valor de los otros elementos del capital productivo, materias primas y medios de subsistencia. Así, siguiendo el precedente de los fisiócratas, Smith pone a estos elementos y a aquellos al mismo nivel. Hace una igualación entre el papel que jugarían los medios de subsistencia y el resto de elementos. Es decir, al no operar con la categoría fuerza de trabajo dentro del proceso de producción, debido a esta cuestión de que no comprende bien el capital circulante, etcétera, al no operar con eso, pues la ganancia no la va a entender tampoco, que crea valor, ¿no? Los medios de subsistencia no pueden por sí mismos valorizar su valor o agregar un plusvalor. Nos dice Marx, su valor solo reaparece en el producto. Así, la parte del capital productivo adelantado en fuerza de trabajo, en su caso medios de subsistencia, solo se distingue ahora materialmente y no con relación al proceso de trabajo y de valorización del resto de elementos materiales del capital productivo. Si lo esencial de este capital circulante es que son medios de subsistencia y no fuerza de trabajo, por lo tanto, es equiparable, identificable con el resto de elementos, materias primas, materias auxiliares, fábricas, etc. Por lo tanto, no juega un papel distinto. No juega un papel distinto a la hora de la formación del valor. O sea, es como que está trazando la lógica argumentativa que le lleva, en definitiva, a no descubrir cuál es el origen de la ganancia. O sea, aquí, hasta tal punto, o sea, por eso es un poco importante el capítulo, de gran medida. O sea, esto no es cualquier cosa, es la clave de que no fuese capaz de descubrir cuál es el origen de la ganancia, del plusvalor, está en gran medida aquí, en su concepción de este capital. Solo se distingue entonces porque cae junto con una... Bueno, sí, es lo que he dicho básicamente. Y ya para ir terminando... es un poco la conclusión final que acabo de mencionar yo, que Marx expone en las últimas 2 páginas. Nos dice, el que la parte de capital desembolsada en salario, por cierto, en el manuscrito hay una nota que dice fuerza de trabajo, porque sería lo adecuado, porque la parte del capital desembolsada en fuerza de trabajo es lo que constituye el capital circulante, no en salario. Se lo dice claramente Marx en varias ocasiones, bueno, es que es el núcleo de su crítica, básicamente.
el que la parte del capital desembolsada, aunque bueno, a veces como está jugando igual con las palabras que utiliza Smith y tal, pues puede conducir a error, pero el que la parte de capital desembolsada en fuerza de trabajo pertenezca a la parte circulante del capital productivo y que comparte el carácter circulante con una parte de los creadores objetivos del producto, por oposición a la parte constitutiva fija del capital productivo, no tiene nada que ver con el papel que esta parte variable, por oposición a la constante, desempeña en el proceso de circulación. O sea, que no tiene nada que ver el capital circulante con el capital variable en sí mismo. Que son oposiciones distintas que no podemos mezclar. Es decir, la cuestión está entre la diferencia entre el capital circulante, en el caso del capital desembolsado en fuerza de trabajo, y el capital fijo, solo se refiere a cómo debe reponerse, renovarse esta parte del valor del capital adelantado, a partir del valor del producto y mediante la circulación, es decir, en las formas distintas de rotación y por tanto reposición de ese valor. Comprar y vender fuerza de trabajo pertenece, dice, al proceso de circulación, pero solo dentro del proceso de producción el valor desembolsado en fuerza de trabajo se transforma en magnitud variable, merced a la cual el valor adelantado se transforma por primera vez en valor de capital, en valor que se valoriza. Entonces, también bastante interesante, ¿no? Calificando, sin embargo, como hace Smith, de parte constitutiva circulante del capital productivo, no el valor desembolsado en fuerza de trabajo, sino el de los medios de subsistencia, se hace imposible comprender la diferencia entre capital constante y variable, es decir, el proceso de producción en general, el proceso capitalista de producción en general, o sea, del error este relativo al capital circulante, Smith es incapaz de comprender el proceso capitalista de producción en general. Así es la argumentación a donde nos lleva. De ahí la gravedad del asunto. O sea, que no es una mera distinción académica. La determinación del capital variable, así, se entierra bajo la determinación de que la parte del capital desembolsada en fuerza de trabajo pertenece, por lo que se refiere a la rotación, a la parte circulante del capital productivo. Lo que se completa, dice, al contar como elemento del capital productivo los medios de subsistencia del obrero en lugar de la fuerza de trabajo. Finalmente, por tanto, Smith, al fijar la determinación del capital circulante como lo decisivo para el valor del capital desembolsado en fuerza de trabajo, que dice que esto es una determinación fisiocrática, sin los supuestos de los fisiócratas, o sea, sin partir de solo el trabajo agrario, pero sí partiendo de la idea fisiocrática de esta colaboración entre distintos elementos del proceso de producción, les ha hecho imposible a sus sucesores reconocer como variable la parte del capital desembolsada en fuerza de trabajo. Al considerar que el capital circulante son meras capital mercantil, tiene que recurrir a los medios de subsistencia como la base real de lo que es el capital invertido en fuerza de trabajo, o sea, confundir esos dos conceptos. Por lo tanto, al no tener el concepto ya de fuerza de trabajo operando como capital variable, pues es incapaz de comprender básicamente el proceso de producción capitalista, que se basa básicamente en la producción de plusvalor. Y ahí, repito, la importancia del capítulo, del contenido que nos quiere expresar aquí Marx a través de este capítulo, ¿no? Que sugiero yo que no hay que saltárselo. Vamos, yo si hiciera un curso sobre el capital, pues lo hiciera. O sea, si organizara yo solo un curso sobre el capital, no me saltaría el capítulo. Aunque comprendo la lógica de otra gente, porque es, oye, que al final el tiempo es limitado y hay que centrarse en las cosas. Y no nos... No, por eso, aquí no nos lo hemos saltado. O aquí no nos saltamos nada. Ni el texto de Rubel, ni si es necesario el apéndice del... Me parece interesante porque ha sido una crítica a la esencia, del capitalista, que el capitalismo como sistema productivo, ¿no? de generación de plusvalor. Y todo el capítulo pasa un poco, sí, va de atrás a adelante, porque va haciendo las mismas críticas Sí, a mí en básicamente en la definición de los fijos y los circulantes, sí. que es donde
¿No? Vemos primero si hay alguna pregunta. Sí. ¿Preguntas? Yo si hubiera tenido más tiempo, vamos, tiempo y ganas también, porque hay que tenerlas, pues hubiera estructurado la presentación de otra forma y en 20 minutos se hubiera hecho una presentación diciendo capital fijo, pum, pum, pum. Pero bueno, no, es que no Lo hay has hecho margen. muy bien. Está bien. Así que nada, eso, dudas. Andrés, Sí, hola. adelante. Vamos a ver, yo en cuanto a la crítica esta me parece justa. Aunque yo tampoco me lo saltaría este capítulo. Además, sí que introduce alguna determinación nueva, o al menos a mí me lo ha parecido. Cuando, por ejemplo, habla de capital de circulación o en circulación. Y otra cosa, una pregunta, es que ¿por qué Marx le da tanta importancia a la teoría de Smith y se detiene tanto en ella y la desmenuza en fin, dado que, tal como la plantea, en muchas cuestiones, pues es contradictoria, cambia de criterio, desordenada, o sea, que casi que podía haberla descartado por diversas razones, pero no, él se detiene, la desmenuza párrafo por párrafo, en fin, en fin, que la liquida en el sentido de echarla abajo. Entonces eso, él hace ahí un esfuerzo grande y se detiene ahí. Y entonces me ha surgido esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto detenimiento en eso? Y no sé yo si entra en la cuestión que tú planteabas, Adrián, de lo de la formación de valor y la transferencia de valor. Bajo mi punto de vista, es que se está refiriendo al papel que tiene la fuerza de trabajo como creación de valor, que la mete en el capital circulante, y la transferencia de valor, porque digamos que en la determinación económica del capital fijo y circulante hay toda una gradación de niveles como digamos, de abstracción, que llegan hasta desde lo que sería la apariencia del capital fijo, capital circulante, hasta la base, que es la base material. Bueno, pues entre medio hay varias capas de determinación hasta llegar al fijo circulante. Y una de ellas es la transferencia de valor, que tiene que ver con la circulación del valor en el producto y que finalmente es la reposición del valor por la venta del producto, ¿no? La rotación. Así lo veía yo la respuesta que tú planteabas, a la pregunta que tú planteabas. Y yo, de momento, me callo. Vale, a ver. Respecto a esto último, mi duda era, claro, es aquí en la 220 de la nueva edición, que es, claro, encima hoy imposible. Está como por la 40, el párrafo después de la 40, la nota 40, dice Adam Smith, An Inquiry into the Nature of Wealth of Nations y tal. Ojo, ¿la 40? Sí, las notas del editor aparecen repetidas. Es como 4 páginas, la cuarta página, por ahí será, de la nueva edición, cuarta, quinta. Después de una cita de Smith, o sea, el párrafo es, y luego dice, ahí está el 40. En el siguiente párrafo, básicamente dice, Smith mezcla esto con las diferencias de forma que dentro de la circulación del valor de capital, 233. Smith mezcla esto a mitad del párrafo, con las diferencias de forma que dentro de la circulación del valor de capital, en su ciclo a través de sus formas sucesivas, surge mientras el valor del capital se encuentra en la forma de capital productivo. Y precisamente surgen de la manera diferente en que los distintos elementos de capital productivo participan en el proceso de formación de valor
y transfieren su valor al producto. Bueno, claro. Claro, aquí, vale, entiendo, sí, lo que has dicho, la fuerza de trabajo. Dice que el hecho de que la fuerza de trabajo sea capital circulante depende en buena medida de que sea capital variable. O sea, el hecho de que cree valor, es decir, transfiera, no, perdón, no sé cómo utilizar la palabra. Sí, bueno, que genere nuevo valor y transfiera, pero no transferir en términos de máquinas, todo el valor en el proceso productivo es lo que le hace ser capital circulante. Vale, entiendo, sí. Sí, por ahí la diferencia. O sea, el capital circulante, en el caso de la fuerza de trabajo, está ligado al papel que cumple en el proceso de producción como elemento que crea valor. En este caso, que es lo que dice más adelante en una cita que he puesto. Vale, respecto a las otras dos cosas, luego si alguien más quiere responder, que yo creo que va a ser Joaquín. Respecto a que hay nueva determinación, yo creo que lo del capital en circulación ya estaba. O sea, capital en circulación es capital en la esfera de circulación. Si, como sabemos de las primeras páginas de este tomo y tal, el capital o está en circulación o está en el proceso de producción. Hay como dos esferas. En el proceso de producción está como capital productivo y el proceso de circulación está como capital mercantil o capital dinerario. O sea, creo que igual es la palabra capital en circulación, pero vamos, que es capital en la esfera de circulación. Y luego, por último, con respecto al tema de por qué elige a Smith, vamos, yo me reitero en que creo que, bueno, más allá de que el pope de la economía política y otros temas que igual Joaquín desarrolla y tal, yo creo que se centra tanto porque Smith, la concepción del capital circulante de Smith esconde el secreto de por qué la economía política no fue capaz de comprender que realmente lo que estaba detrás de la ganancia era el plusvalor o la explotación del obrero. Es decir, porque no fue capaz de llegar al concepto de fuerza de trabajo, no fue capaz de llegar al papel que cumple el capital variable dentro de la producción. En este caso concreto. Luego habrá otras cuestiones relacionadas con Smith. Pero en este caso concreto creo que se mete mucho porque el error es tan grave hasta el punto que ciega, como dice, a todos sus sucesores, que no son capaces de entender qué es el capital variable y por lo tanto no son capaces de comprender el modo de producción capitalista. Joaquín, respuesta o algo. Sí, yo creo que eso que has dicho es correcto en relación con este texto, donde en última instancia la gran palabra que está sobrevolando todo esto es el origen de la ganancia. El concepto de plusvalía y cómo la ganancia es plusvalía transformada mediante la circulación del capital mercantil en dinero y su traducción en dinero. Pero Adam Smith es importante por varias razones. Una, porque es de los primeros autores que leyó en francés. Recordemos en los cuadernos juveniles, pues los cuadernos de juventud, los manuscritos aquellos que leímos en su momento, citaba a Adam Smith, no a Ricardo. Leyó a Smith antes que a Ricardo. ¿Pero por qué leyó a Smith? Pues porque con Smith empieza la economía política. Es decir, hasta con Adam Smith comienza la idea clave de la economía política, que la riqueza de las naciones no está ni en el comercio, que decían los mercantilistas, ni está en la agricultura, como decían los fisiócratas, sino que está en el trabajo. O sea, la riqueza de las naciones es el trabajo. Otra cosa es que la forma en que analiza el trabajo y las determinaciones que establece tengan limitaciones. Tanto con Adam Smith comienza la economía política. Pero es que comienza la economía política es algo más. Porque el otro texto importante de Adam Smith es la teoría de los sentimientos morales. Es decir, con Adam Smith termina la interpretación de la sociedad en términos filosóficos. Recordemos los grandes interpretadores de la sociedad anteriores a Adam Smith, Locke, pues, que hace aportaciones económicas, la teoría monetaria, etcétera, son filósofos. Y Adam Smith también comienza como filósofo teólogo, pero da el salto de la teoría de los sentimientos morales a la riqueza de las naciones. Y con la riqueza de las naciones dice, no, miren, ¿qué significa? Si queremos entender la sociedad contemporánea, el análisis lo tenemos que hacer en términos de economía política, no en términos de
no términos filosóficos. Y eso para Marx fue muy importante, porque Marx también empezó como filósofo. Luego en su encuentro con Engels realiza la transición. Y, por tanto, es el fundador de la economía política, es el que da inicio a la transición de la interpretación de la sociedad desde unas claves a las nuevas claves de la sociedad capitalista. Pero es que hay más, que no está en Marx. Y es que, por ejemplo, hoy, en el siglo XXI, mientras que de Ricardo prácticamente no queda absolutamente nada en la economía convencional, salvo la teoría de las ventajas comparativas, de Adam Smith quedan muchas cosas. Y lo que queda de Adam Smith, fijémonos si Marx dedicaba tanto tiempo a Adam Smith, dice, cuando Ricardo ya ha desarrollado una teoría más elaborada, etc. Bueno, algo intuía el hombre, porque hoy Adam Smith son sus errores. Los que quedan. Los errores es lo que queda en la teoría económica neoclásica. Por ejemplo, la interpretación de la fuerza de trabajo como capital humano. Toda la teoría del capital humano, aquí la ha desmontado en 2 páginas. El capital circula como mercancía, el trabajo, la fuerza de trabajo circula como mercancía, pero no es en ningún caso capital, hasta que se lo apropia el capitalista y lo pone tal. Eso, o la idea de que el beneficio se genera en la circulación. El precio de venta menos los costes de producción, eso es el beneficio. Esa es la concepción pragmática o que funciona hoy, porque tampoco hay una gran teoría del beneficio en la economía no clásica, pero eso es la interpretación, es una interpretación smithiana. Por tanto, ciertamente tuvo su importancia y sigue teniendo su importancia si trasladamos esta crítica a la crítica de la economía vulgar, porque hoy no hay más que economía vulgar dominante, hoy en día. Anne. Vale, yo sí que quería comentar una cosa para, evitar posibles errores. Y es que el capítulo empieza con, pues sí, como has comentado en la presentación, con una alabanza a Quesnay y a la aportación que hicieron los fisiócratas, porque como ha dicho Joaquín, los fisiócratas son este paso, en el que ya empieza a verse el trabajo es el que produce la riqueza. En el caso de los fisiócratas, la pega es que lo hacen con un único trabajo, el que ellos consideran que es el trabajo productivo, que es el de agricultura, la producción agrícola. El caso es que aquí constantemente está insistiendo en que la diferencia del capital fijo y el capital circulante son diferencias que se dan dentro del capital productivo. Esto es importante de cara, tenemos que entender bien qué es el capital productivo para esto. Y las menciones que hace, posteriormente al final, dice, los fisiócratas entendían que el trabajo productivo era el agrícola. Al final dice, el agrícola y el industrial. Eso es lo que considera que es capital productivo. Por lo tanto, ese capital tiene que ver con la producción material. Ahora, tiene que ver con la producción material. ¿Dónde está lo del final, eso que dices? ¿De que tiene que extenderse a todo trabajo? Si es el trabajo el que produce el plusvalor, lo produce tanto en la industria como en la agricultura. Pero como según los sistemas los fisiócratas solo se produce tanto en un ramo de la producción, lo que está diciendo es, tanto en la agricultura como en la industria. Los fisiócratas solo lo reconocen en la agricultura, pero es en la industria y en la agricultura. Vemos que lo que es capital productivo queda muy estrechamente ligado a un campo, a un tipo de actividad económica determinada que tiene mucha relación con cómo la capacidad de transformar del trabajo, la capacidad de transformar
la calidad material. Ahora, es verdad, claro, o sea, quiero decir, la crítica que hace a Adam Smith en relación a que reduce la forma del capital circulante a la forma de aquello, a la forma material, es decir, como se mueve es capital circulante. Eso es la vulgaridad. Es porque ese es el empirismo, porque, bueno, pues porque es a la hora de definir qué es capital circulante y qué es capital, y luego esta mezcla encima que hace con el tema de la circulación entendida en términos mercantiles, donde se mezcla todo y entonces parece que lo que circula es, porque ahora sí, pensando en sus características físicas, es lo que sería circulante. Y ahí el ejemplo de que no es así, por ejemplo, con el tema del carbón, ¿no? De que ese carbón que entra y se consume en el momento que entra en el sistema de producción, que está fijado en ese sentido, en el que siempre está en la producción, sin embargo es circulante. Entonces, bueno, pues esas diferencias, simplemente no nos quedemos en cómo usa el aspecto, se refiere a las características físicas, o sea, eso en qué contexto lo está, o sea, esa crítica en qué contexto se está haciendo. Digo, porque luego podemos utilizar las cosas de forma aislada, aplicando las otras cosas y llevarnos a malentendidos. Me parece que a veces o en ocasiones pasa. Y yo sí que creo, en relación, claro, que todo este capítulo da por sentado el capital productivo. ¿Qué es el capital productivo? Y constantemente está haciendo referencia al producto del trabajo, a la transferencia del valor de los medios de producción al producto. O sea, constantemente esa parte material, que también hace mención a la parte material de la producción, no solo en los contextos en los que está criticando a Adam Smith, sino en otros contextos también, varios a lo largo del texto, está presente todo el rato. Entonces, ¿cómo se podría entender esto, por ejemplo, con los servicios? ¿Cómo se podría...? Es que yo no veo cómo. No, o sea, me parece que no sería aplicable. Sin más, por eso sería. Vale, hemos entrado ya, no había más dudas, así que, bueno, si alguien quiere responder a Anne, y si no también, pues reflexiones y eso, adelante, ya. Sí. Andrés, adelante. Sí, a mí dos reflexiones. Una tiene que ver con la forma de exposición del capítulo. Como habéis dicho, de idas y venidas y de reiteraciones, de detenimiento en determinadas cuestiones que a lo mejor estaban ya resueltas. Pero es que a mí me da la impresión y se puede generalizar al libro 2 de que la forma de exposición aquí tiene más que ver con la forma de investigación, o sea, es el proceso de aprendizaje del propio Marx sobre la base de los textos de los economistas clásicos, de cómo él va asimilando y va construyendo sus propios conceptos, va haciéndole la crítica a los de los demás. Ese proceso, en mi opinión, está bastante reflejado más en el libro 2 que, por ejemplo, en el libro 1. En el libro 1 es más difícil ver la forma de investigar, mientras que en el libro 2 yo creo que está bastante más clara, ¿no? Bastante más lineal.
lo cual no quita que tenga sus elementos de síntesis y de conclusiones y todo, pero como es un material en elaboración y entonces está reflejando su propio proceso de aprendizaje y construcción de su teoría, por tanto más en la investigación. Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión que ha destacado Adrián varias veces, y oportunamente además, de eso de lo transhistórico y de la relación de lo natural o lo material con lo social, ¿no? Porque este capítulo a mí me ha resultado útil para ver con más claridad cómo el concepto de capital circulante, por ejemplo, que bueno, que yo lo veo, he visto con más claridad como ese concepto que tiene que ver en principio con la rotación del valor que se invierte en esos elementos, cómo de ahí pasa a que esa forma de rotar el valor de ese elemento tiene que ver con cómo el valor se circula, el valor de ese elemento circula en el valor del producto y cómo esa circulación del valor tiene que ver con la forma de transferir el valor al producto de ese elemento material, y esa forma de transferir tiene que ver con la forma en que se consume productivamente ese elemento en la producción. Y a su vez, la forma de consumir productivamente tiene que ver con la función que tiene el elemento en el proceso de producción. Pero, y a pesar de que muchas veces Marx dice, tiene que ver con la función, pero sin embargo da un ejemplo en el que no tiene que ver con la función, cuando se refiere al abono, por ejemplo, y dice, el abono es claramente una materia auxiliar o es una materia prima, ¿no? Es un objeto de trabajo en el proceso de producción de la agricultura. Pero sin embargo, como su duración puede ir más allá del proceso de producción, debe de tratarse como un capital fijo. Y creo que más o menos lo dice ahí. Quiero decir que porque la función que tiene el elemento en el proceso de producción de cara a esta distinción de fijo circulante tiene que ver también con la duración del elemento. Y la duración del elemento tiene que ver con su materialidad. Al final, la base es la materialidad. Y sobre esa materialidad se van poniendo capas en la que va apareciendo lo social, se va abandonando lo natural y aparece lo social, y ya la determinación última es digamos que lo material mediado por la función y por lo social, ¿no? En fin, a mí me ha ayudado mucho en la comprensión esta de cómo se construye finalmente el concepto del capital fijo circulante. Sí, yo con eso, o sea, me parece interesante el tema este de lo natural y lo social. Yo creo que se ve desde el primer capítulo ya en cuanto a la idea de la mercancía, que es unidad entre valor de uso y valor. Ahí se ve claramente ya el residuo de lo natural en cuanto a valor de uso. En la ontología del ser social de Lukács, yo creo que se aborda de forma bastante interesante. O sea, es decir, cómo todo proceso es una unidad dialéctica entre lo natural y lo social, donde el elemento social va predominando progresivamente, pero que no desaparece, no hace desaparecer lo natural. Y a mí me parece, bueno, interesante, sin más. Joaquín. A ver, el tema, el concepto de capital industrial aparece de forma reiterada, pero en la página 59 está definido. Es importante la definición, porque la palabra, en la página 59, además la palabra capital industrial está subrayada y aparece en cursiva. Y en el resto del texto aparece pues la expresión sin más. En la 59 de la edición antigua. Sí, pero la 59. En la página 59. No, mucho más atrás. En la página 59 está la definición. Sí. Y dice lo siguiente.
el capital que en el transcurso de su ciclo global adopta y vuelve a abandonar esas formas, la de capital mercantil y capital dinerario, y que en cada una de ellas cumple la función que corresponde a dicha forma, es el capital industrial. Subrayamos. Sí. Dice, industrial aquí en el sentido de que abarca todo ramo de la producción explotado en forma capitalista. Todo ramo de la producción explotado en forma capitalista. Ni más ni menos. El programa de producción, claro, es que la producción. Pues claro, pero no dice todo ramo de la producción material. No, dice, O no dice todo ramo de la actividad industrial Pero específica. ahí está distinguiendo. Todo ramo de la producción explotado en forma capitalista. Pero está distinguiendo del trabajo artesanal. O sea, es No. explotar. No. no. A ver, no. Aquí está hablando de la circulación del capital. ¿Sí? Luego decía que hay otros tipos, otras formas de capital, que es el capital comercial y el capital financiero. mercantil. Pero no habla de un capital de los servicios. No. No. El capital comercial, como formas previas a la aparición del capital industrial, el capital comercial y el capital financiero. El capital que genera interés, el capital dinero. Pero, aparte del capital industrial y de esas dos formas previas, no aparece en todo el capital ninguna otra definición de una forma específica de capital que esté vinculada a la producción de servicios. No aparece. No aparece en ningún lugar. En ningún sitio. Por lo tanto, si el capital industrial se refiere únicamente a la producción física de objetos físicos, tendría que haber en algún lugar, en el tomo 1, en el tomo 2 o en el tomo 3, alguna referencia a esas actividades de servicios que ya existían en la época de Marx, obviamente no con el nivel de desarrollo que tienen hoy, pero no hay ninguna, solo hay referencia a tres formas de capital. El capital comercial, el capital que genera interés y el capital industrial, definido de esta forma. Entonces no habría porque es improductivo, ni siquiera, o sea, entonces no. Yo aquí creo que industrial, aquí en el sentido que abarca todo ramo de la producción explotado en forma capitalista. O sea, que. Por eso los servicios. O sea, yo creo que aquí, o sea, que un servicio que como tiene la forma de producto, o sea, si adoptase la forma de explotación capitalista, en función a eso, ¿sería productivo o no sería productivo? Claro. Y que pasa por las tres formas. Eso es. Pasa por las tres formas. Una peluquería, si es de, no sé, de una persona autónoma que ella misma la regenta y tal, entonces no es capital productivo. Y si sí... Sí, lo es. Ya hay un momento, ya lo hemos leído en su momento, que decía que directamente P se convierte en M. Pero bueno, aquí está definido. Si hay otra definición en la que incluye eso, pues que encontrémosla, busquémosla. A ver, se está refiriendo yo una... Abarca todo ramo de la producción explotado de forma está capitalista. hablando de los Claro. diferentes ramos industriales. No. Los diferentes, o sea, yo y creo verdaderamente que ahí es donde se puede. ¿Por qué tiene que aclararlo? Porque si fuera esa definición que das tú, porque dice, en el sentido, o sea, no está diciendo que la industria, como la suma de la agricultura es la industria, no lo dice en ningún sitio eso, en ningún lugar. E insisto, si eso fuera así, es decir, que existe el capital comercial, comercio, el capital que rinde interés, el capital bancario, financiero, y el capital industrial vinculado a la agricultura y a la industria como sectores productivos, ¿qué pasa con los servicios? Pues que son trabajadores asalariados pero no productivos. Pero que ¿dónde Los están? servicios no hay capital ahí. Pues ya lo dice más, que como primero, que a medida que avanza el capitalismo, cada vez una parte más grande de la clase trabajadora va a estar empleada improductivamente. Bueno, Entonces corresponde a eso. podemos volver a seguir más adelante, pero yo creo que no es el bien. Esa es tu... O sea, luego vas a comentar otras cosas. ¿Quiere comentar? Vale, Sí. espera, porque igual Pello quiere hablar sobre eso. Yo brevemente diría que lo que dices tú se refiere al capital industrial en la medida en que pasa por los tres ciclos, pero que también hay otra definición de capital industrial, que es el capital de la industria.
propiamente dicho. O sea, lo utiliza de dos formas distintas. Pero Como aquí no capital dice industrial, como ciclo, y aquí sí lo utiliza como agricultura e industria. Es el capital industrial aquí en el sentido de que abarca todo el ramo de producción, es por todo forma capitalista, Abarca que pasa por todo las tres. ramo. Sí, esa es una de las definiciones, y luego aquí en la cita que dice Anne no lo está utilizando en ese sentido, lo está utilizando porque la agricultura también entra Claro. dentro del capital industrial, pero aquí está distinguiendo agricultura e industria, porque está diciendo capital en la agricultura y capital en la industria propiamente dicha. ¿Por qué? Pues porque Marx en ese momento pues tampoco podía haber puesto servicios perfectamente, pero en fin. Ha hablado del ferrocarril, O sea, ha hablado del ferrocarril, la producción del ferrocarril, o sea que aparecen también sectores de servicios. Son servicios, en los ejemplos que ferrocarril. pone. no, pero la producción de ferrocarril en sí, la producción misma, no. En cualquier caso, bueno, a ver qué Pello le dé. Epi, ¿me escucháis bien? Sí. Vale. Sí, yo, bueno, muy brevemente. A este respecto, yo creo que bueno, en un momento Joaquín ha dicho que no implica el trabajo productivo, que no está refiriéndose con ese capital industrial necesariamente a producción material. Y ahí sí que creo que bueno, que más de una vez estoy de acuerdo con Anne en que Marx se refiere siempre a la producción material, o sea, a la producción no material o producción inmaterial, pues no sé muy bien a qué correspondería, a qué clase de servicio espiritual o qué creación fantástica correspondería, pero en principio no entraría en el ámbito de mercancía. Pero la pregunta es tengo una pregunta un poco para Anne, para ayudarme a entender mejor cuál es su postura, y es que cuando se refiere a producción material muchas veces me da la sensación de que de ahí está excluyendo los servicios. O sea, la producción de servicio no sería una producción material, ¿no, Anne? Tal y como lo entiendes tú. O sea, yo entiendo que después de haber leído el tomo primero, que me parece que corresponde a un tipo de trabajo muy determinado, que está hablando de la riqueza material. O sea, que está hablando de que hay unas fábricas, que hay unos medios de producción, que hay una transformación desde la manufactura al periodo de la gran industria, que todo tiene que, o sea, con esta parte del trabajo humano que transforma la realidad y que transforma la realidad material, y que el capitalismo esto toma un alcance que no ha habido en otros periodos de la historia. Y eso tiene que ver, y todo, me parece que cada uno de los apartados del Capital del tomo primero corresponde a ese tipo de producción. Yo no veo cómo dentro de ese tipo de producción podrían existir, o sea, podría encajarse los servicios. Y ahí sí que me parece que podría ser un intento empirista. Yo no soy, y no quiero entrar en este juego de etiquetar a la gente en función a cosas, porque creo que para hacer eso, para poner etiquetas hace falta lo que hace más, ponerse quién, cuándo ha dicho quién, qué está diciendo, qué tal. Entonces yo, no, pero no sé, pues por la dinámica esta que tenemos aquí de decirnos cosas bonitas, creo que es una interpretación un poco empirista, porque como todos los trabajos que nos rodean, o muchos de los trabajos que nos rodean, la actividad económica predominante es la actividad de los servicios, parece que si encajamos los servicios dentro de la actividad productiva, así se sostiene la teoría además, o podemos emplearla de forma, pues decir, mira, esto corresponde a lo que aparece aquí, y hacemos así un poco voltereta para meter pues todo tipo de actividad dentro del trabajo productivo. Y lo que creo es que, o sea, que Marx hace referencia al trabajo en el Capital, lo que he dicho antes, en el tomo, o sea, más allá de esta parte explícita de cómo son o cómo caracteriza el trabajo productivo y todas las definiciones determinaciones que está dando que corresponden, yo creo que a un tipo de actividad, por mucho que queramos luego pues, hacer volteretas y meter ahí cualquier otra cosa, aparte de esa forma explícita, o sea, lo que encaja y lo que yo creo que no encaja, salvo que eso a volteretas, más allá de eso, explícitamente también dice que
con el avance del sistema de producción capitalista, con el avance de la maquinaria, cada vez una parte de la clase trabajadora más amplia va a estar empleada de forma improductiva. Y ahí me parece que tiene mucho más sentido que eso es un apunte hacia el futuro de los trabajos en los que van a estar empleados la clase trabajadora. Y creo que esto todo es importante también de cara a la conciencia respecto al trabajo. Porque o sea, creo que esto o sea, es mucho más profundo, más allá de la importancia que tiene pues, para aquí, cuando está diciendo que es el capital circulante y fijo son partes del capital productivo, y si, claro, si dentro del capital productivo pues metemos cualquier cosa, pues entonces es más difícil definir. Más allá de eso, quiero decir, el carácter metodológico, creo que también a nivel de conciencia de clase, eso tiene determinada importancia y que o sea, yo creo que hay algo muy profundo y algo que hay que revisar. Y me parece que al hecho que metiendo... O sea, yo no entiendo cómo se aplica el trabajo, o sea, cómo se aplican los servicios a lo que dice Marx en el tomo primero. Simplemente porque se ha subsumido bajo la forma de producción capitalista. Pero es que una cosa es que haya trabajadores asalariados que enriquezcan o que lleven a enriquecer a un capitalista. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que eso es capital productivo porque hace eso. Entonces, y es más, es que Smith creo que uno de los errores que hace es mezclar dentro de cuando está intentando, o sea, aquí en este ejemplo también, ¿no? Como meter cosas que no son propias del capital productivo dentro del capital, o sea, dentro de su explicación de lo que es el capital circulante. Y entonces ahí es donde, pues, se lía. Entonces, creo que son diferencias que hay que tener claras y o sea, no digo yo, o sea, eso, que hay que tener claras, sin más. Y yo tampoco, o sea, a mí sí que me parece que dentro del capital productivo encaja lo que encaja. Pero bueno, igual es que yo estoy siendo muy, entre comillas, simplista. Es que tampoco me parece que decir que la producción, o sea, que decir que algo se produce materialmente, es que es súper complejo. Es que parece como que, porque digas que es un proceso que se da, o sea, el trabajo humano, la capacidad de eso, de transformar en social algo que es natural y de, o sea, quiero decir que es que eso, decir eso es una cosa súper compleja y decir que eso luego alcanza el nivel de la producción capitalista es complejísimo. Y ahí es donde se da, yo creo, o sea, no simplifica, complejiza muchísimo eso. Y ya, o sea, me callo y gracias, Pello, por darme la oportunidad de explicarme. Joaquín, Pello, no sé si quieres responder luego. Igual Sí, que le yo respondo quiero luego. hablar. Deja Sí, que porque yo- Joaquín ahora primero. La distinción entre sector agrícola, sector industrial y sector servicios no es una distinción propia del análisis marxista. Es una distinción propia de la economía y además ni siquiera de la economía de la época de la economía clásica, sino de la economía neoclásica, que organiza la contabilidad nacional, hablando de sector primario, sector secundario y sector terciario. Eso se empieza a estructurar a finales del siglo XIX, una vez que Marx ya se ha muerto. Bien, el productivo, si queremos ver un texto de Marx donde haga el análisis de qué es trabajo productivo y trabajo improductivo en 50 páginas, leamos la teoría de la plusvalía. Y, por tanto, vamos a hacer porque... y ahí no dice, ahí no dice en ningún momento, no habla de los servicios, porque eso no es una categoría de Marx. ¿Qué es trabajo productivo? Es trabajo que genera riqueza en forma capitalista. Es decir, riqueza que solo se puede expresar como mercancía y que solo satisface las necesidades humanas cuando se intercambia por dinero. Eso es. La riqueza no es solamente la transformación de los bienes materiales. También hay parte de los servicios que forman parte del enriquecimiento de la humanidad. Hay parte de otra parte no. Otra parte no. Por ejemplo, los servicios financieros no. Los servicios asociados a la compra-venta de propiedades, servicios financieros, inmobiliarias, eso no genera más riqueza. Son servicios improductivos. Son servicios improductivos. Cuando Marx dice
que hay un crecimiento de la actividad productiva se refiere a que efectivamente hay un desarrollo de las fuerzas productivas que hace que para satisfacer las necesidades materiales en sentido social, no en sentido físico de cosas, pues hace falta cada vez menos trabajo y por tanto el trabajo se destinará cada vez más a cosas improductivas que en su época él identificaba, por ejemplo, con los sirvientes, con el trabajo de los sirvientes, los empleados domésticos, pero que hoy se ha desarrollado muchísimo más. Una gran parte de los servicios son improductivos. Bien. Pero, ya digo, si queremos hacer el debate sobre el trabajo productivo e improductivo, leamos el texto donde más desarrollado está, que son esas 50 páginas de la teoría de la teorías de la plusvalía. Son menos, creo. Bueno, y luego, yo sí quiero insistir en esta reflexión que tiene un carácter metodológico importante. Continuamente está distinguiendo entre la realidad de las cosas y la realidad del capital. Las cosas son una cosa, pero el capital es otra. Una cosa es la cosa, por ejemplo, la máquina, y otra cosa es la máquina como capital fijo o la máquina como capital circulante, si es la máquina producida por un fabricante de máquinas. O sea que la realidad del concepto no está en la cosa, sino en la función social. Y eso lo repite constantemente. Creo que esa es una distinción, una reflexión importante, porque sí que tenemos en la opinión pública pues esa visión, diríamos, de Adam Smith es más fácil de ponerla en circulación, y para la redundancia con lo de la circulación, porque estamos acostumbrados a las cosas, y Marx dice, no, las cosas hay que ponerlas en su contexto. ¿Y cuál es su contexto? El del modo de producción, el del tipo de relaciones sociales que se han desarrollado para poner en circulación las cosas, los productos valiosos o no valiosos, para utilizar el trabajo para actividades improductivas. Por eso ese volver, decir, bueno, Smith habla de las cosas, pero el capital hay que analizarlo en otro marco de análisis distinto, y que continuamente va y viene de la cosa de Adam Smith, el capital desde el punto de vista social, etcétera, me parece muy relevante. Bien. Una cosa. Primero, sí estoy totalmente de acuerdo en que que lo que determina si algo, es capital fijo, capital circulante, es el lugar el que ocupa en el sistema de producción, en el proceso de producción, perdón. Eso es, no la cosa en sí, no la naturaleza de la cosa en sí, sino el lugar que ocupa dentro del sistema, del proceso de producción. Eso no invierte, no quita el punto de partida con el que empieza el capítulo, que es que Snell tenía razón por considerar que el trabajo productivo, porque el trabajo es el que produce, el trabajo es el que produce el plusvalor. Lo único que, él lo restringía al trabajo agrícola, y esto se puede emplear al trabajo industrial. Eso es, quiero decir que el hecho de que en función de en qué lugar esté una cosa determina si es, es lo que va a determinar, el lugar en el que esté en el proceso de producción es lo que va a determinar cómo tenemos que entender esta cosa, no determina que esa cosa pueda ser cualquier cosa. Y luego, yo hablo de servicios, pues porque es, yo no hablaría, hablo de servicios porque es, es la terminología con la que nos manejamos también cotidianamente y en que nos manejamos aquí. La cuestión es, sí, evidentemente, qué es trabajo productivo y qué es un trabajo improductivo. Y dentro del trabajo improductivo, pues quedan recogidos pues cada vez una serie de trabajos asalariados que tienen que ver con algo que no es la producción material. Y luego, en las teorías de la plusvalía,
esta cuestión de si el trabajo productivo está relacionado con la producción material o no se menciona varias veces. Y es verdad que dice, o sea, es algo ambiguo, porque a veces dice como que parece que sí se tiene que entender así, pero tendríamos que hablarlo de forma más general, pero luego siempre termina diciendo que es evidente que la producción material tiene importancia. Y son las teorías de la plusvalía, porque lo tengo en teoría, porque como llevamos tanto tiempo discutiendo sobre este tema, evidentemente creo que lo hemos mirado ya todos aquí. Y hace mención a la producción material, a la producción, a lo que es la esencia del trabajo humano, que es la capacidad de transformar materialmente la realidad. Bien, vamos a... Pello, ¿tienes la palabra? ¿Pello? Sí, Bien. yo mismo. Bien, sí, venga. Venga, pues voy a responder un poco al debate y a Anne, que bueno, como ya sabéis, no estoy muy de acuerdo con la posición. Y es que, bueno, a ver, al final yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio de entender mejor cuáles son las posturas de cada uno, porque evidentemente vienen de una lectura profunda de la obra de Marx y de la comprensión que cada uno hemos hecho de dicha lectura, incluyendo en ella, pues, como cualquier lectura, elementos propios del lector. Y yo creo que Anne opina que es dar una voltereta y es enrevesado entender la producción de servicios como producción material o producción mercantil y el trabajo empleado en servicios como trabajo productivo y el capital empleado en servicios como capital productivo. Y bueno, yo creo que la mayoría del resto entendemos que lo enrevesado o lo que tiene una vuelta de tuercas o lo que directamente sería incorrecto es lo contrario, el considerar que el trabajo en servicios tiene alguna cualidad especial que lo distinga del resto de trabajos productivos que hace que ésta no sea improductivo. Bueno, por empezar, yo creo que un punto importante está en que bueno, yo creo que no pasa nada por admitirlo. O sea, muchas veces, Anne, cuando mencionas el trabajo productivo e improductivo, lo ligas efectivamente al trabajo que realiza una producción material, como si esto excluyese a los servicios, pero como sabemos, Marx no equipara lo material con lo que tiene una realidad física, existencia física palpable, sino que la materialidad para Marx es una cuestión también social. Las relaciones sociales, aunque no se puedan tocar, tú no puedes tocar la relación capitalista o la relación entre capitalista y trabajador, eso no lo hace menos material y, por supuesto, no menos real. Y lo mismo ocurre con los servicios, aunque un servicio no lo puedas tocar como tal, porque aunque ocurra ocurra realizando cosas físicas alrededor de personas físicas, etcétera, el servicio como tal no lo puedes tocar, no tiene una realidad física empírica. No deja de ser una relación social que vincula a dos o más personas entre sí, en las cuales pues se ponen en diferentes situaciones y en diferentes posiciones unas respecto a las otras, y en las cuales unas pues le ofrecen una satisfacción de una necesidad a la otra, pues esto también sería perfectamente material. Bien. Y es que con esto, pues yo creo que efectivamente los servicios se pueden entender sin ningún problema como trabajo que transforma la realidad de forma material. Es decir, hay una realidad que es transformada por este trabajo. ¿Transformada cómo? Pues no en este caso transformando a lo mejor los medios de capital de los que disponemos, construyendo fábricas, o no transformando a lo mejor el acopio de
de mercancías ya producidas que tenemos, como podría ser una fábrica que produce mercancías, sino transformando la realidad en la forma de satisfacción de unas necesidades reales que existen, que han sido generadas socialmente, que han sido generadas socialmente en el curso del desarrollo del capitalismo, necesidades de índole cada vez más elevada encima, y que son satisfechas mediante estos servicios. Bien. Y aquí yo creo que la postura que defiende Anne, yo creo que puede venir, si no me equivoco, que podría equivocar perfectamente, pero yo sospecho que al mismo tiempo que nosotros a lo mejor queremos ver, y efectivamente, en mi opinión, tenemos razón, la obra de Marx y la teoría de Marx como una teoría que sirve para explicar la inmensa mayoría del modo de producción capitalista hoy en día operante y las relaciones productivas de la inmensa mayoría de los trabajadores que trabajan hoy en día en esta sociedad. Yo creo que en el caso de Anne, el excluir al sector servicios y a la producción de servicios de esta teoría viene motivado por una cierta, digamos, menosprecio, intención de menoscabo, etcétera, a este sector servicios que bueno, en medida no sé muy bien cuál es la razón para esto, pero sospecho que en cierta medida pues, puede venir de una índole pues de querer políticamente enfrentar a las economías modernas que están muy tercializadas, como sabemos, a las economías modernas de los países del primer mundo, que bueno, están muy basadas en el sector de servicios, especialmente aquí en el sur de Europa. Ya he dicho más de una vez que, bueno, que si esos servicios fuesen productivos, España sería un país terriblemente productivo y sería, pues por así decirlo, el rey del mambo, y como pues en su opinión pues esto no es así, esto no sería correcto, y el que esto no fuese correcto, el hecho de que España pues a su modo de ver, que es un modo de ver muy común, se encuentre en una situación penosa y deplorable desde el punto de vista de su situación en el proceso de producción global, pues vendría motivado por el hecho de que la mayoría del capital español se emplea en trabajos no productivos. Que bueno, yo creo que aquí lo que hay que anteponer a esto son lecturas políticas al final que hacemos de las sociedades en las que vivimos, y yo creo que lo que hay que anteponer es una comprensión distinta de esta crítica, que sería pues de otra índole, pues ya digamos de satisfacción de una serie de necesidades que son superfluas, de derroche de medios de capacidad productiva social, de falta de foco en lo que, bueno, en lo que es al final y al cabo importante para los seres humanos de a pie, etcétera. Pero yo creo que es una realidad bastante empírica y palpable, que a pesar de lo que podamos decir de la economía española va como un tiro, es una máquina de producción de plusvalía, de que el capital español es un capital terriblemente pujante en los mercados internacionales, explota recursos como parte del bloque imperialista hegemónico mundial, explota recursos de la periferia imperialista, y es totalmente parte de lo que es hoy en día el tipo de capital más desarrollado a nivel mundial. Bien, ¿terminas, Pello? Sí, termino enseguida. Luego, otra de las cosas que yo creo que motiva la lectura de Anne sería la cita esta que saca de que efectivamente cuanto más progresa el modo de producción capitalista, pues más gente se va a dedicar a trabajos improductivos. Bueno, yo creo que esta cita en efecto es importante. Habría que evaluarla hoy en día hasta qué punto es cierta, desde la óptica, yo creo, correcta que estamos defendiendo aquí de que el trabajo aplicado en ciertos servicios es productivo. Pero bueno, hay muchos otros trabajos improductivos que han ido muy en aumento, como por ejemplo todos los trabajos de intercambio o los trabajos del sector finanzas, que podrían también sostener esta afirmación de Marx.
también podríamos entrar a analizarlo. A lo mejor resultaría que es una afirmación que no se ha sostenido con el progreso de los tiempos, lo que fuere. Y una dificultad importante que me parece que hay que resolver si se sostiene la postura de que el trabajo del sector servicios es improductivo, es que hay que descubrir de dónde proviene el enriquecimiento, la ganancia del capitalista que emplea su capital en el sector servicios. Y es que si es un sector que en su conjunto es improductivo, quiere decir que no genera ningún tipo, no ya de plusvalor, sino que de ningún tipo de valor, y que todo el valor que es mayor que el valor que ha empleado el capitalista a la hora de poner en marcha el proceso de producción, porque efectivamente pone un valor en marcha para lanzar el proceso de producción, habría que descubrir de dónde proviene el valor que, pues, bueno, el dinero que expresa un valor que perciben los capitalistas de este sector, de dónde proviene y de qué, bajo qué mecanismo social esa plusvalía se produciría en este caso en los sectores industriales y se repartiría al sector servicios totalmente, porque ya sabemos que esto es algo que ocurre a lo largo del proceso de circulación, como los capitales del proceso de circulación reciben plusvalía de los capitales industriales, que sí que son productivos, pero cómo pasan de un ramo de la producción de forma tan masiva a otro, yo creo, no he leído el tomo 3, pero yo sospecho que no estará resuelto. Y bueno, con esto termino la intervención y muchas gracias. Bien, Jorge, si es sobre el mismo tema o si Sí, es otro tema también. Sí. Venga, Jorge. Es sobre el mismo tema, pero es una cuestión muy breve. Y es que, o sea, a lo mejor es una sensación que solo tengo yo, pero yo propondría que tratemos de evitar volver a sacar este asunto de los servicios y que este tema monopolice el debate de capítulos que solo tangencialmente tratan este asunto, porque creo que estamos enfocados. O sea, me parece que es un debate muy interesante y ojalá lo tratemos, pero me parece que si cada vez que sale algo en lo que alguien puede aprovechar para defender su posición en este debate, estamos perdiéndonos muchas cosas de los capítulos, que son del contenido esencial de los capítulos. Entonces yo, por mi parte, estaría de acuerdo y me parecería muy buena idea leer esas páginas de las teorías de la plusvalía, que seguro que todo el mundo estamos tratando de ojear diagonalmente cuando se dan estos debates, porque es imposible evitar la tentación, pero es una opinión personal. Si solo me afecta a mí, pues no pasa nada, pero a mí me cansa un poco que en cada tema que tratemos, independientemente de cuál sea el contenido, volvamos sobre el mismo asunto, y mi sensación es que con rendimientos decrecientes, por así decirlo, y de forma exponencial, además. Entonces yo me sumo a la posibilidad de leer esas páginas y debatir este tema leyendo esas páginas, pero creo que lo que tendríamos que evitar es leer en cada línea que vemos, de cada capítulo que vemos, este debate, porque si no, porque me parece que no está siendo productivo para defender ninguna de las posturas, sin entrar a valorar cuál me parece más adecuada o menos adecuada. Bien, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que a veces nos metemos a hacer discusiones que me parecen estériles porque no terminamos, no es de convencernos, sino exponer. Y sí, yo haría un llamado a todos y todas las que estamos aquí, a que en el seminario, a que nos concretemos a analizar y opinar sobre los capítulos que vamos a seguir leyendo, porque si no, la verdad es que también creo que es cansado estar en una discusión que termina en discusión estéril, porque nadie convence a nadie, y yo creo que, como decía, pues cuando vamos leyendo cualquier capítulo, cualquier historia, en este caso El Capital, pues tenemos diferentes interpretaciones y puede ser que cada uno tiene su idea. Y puede ser que, bueno, que estoy de acuerdo en que leamos eso y lo discutamos, pero en otro momento, porque sí es cierto que este ya es un tema que se repite. Bueno, aquí terminamos por este día el seminario. La semana que viene, ¿quién se ofrece para exponer?
¿Quién? ¿Alguien de Ana los...? Silvia, ¿se me escucha? Sí. No, simplemente que lo que dice Jorge, que yo en la lectura de este texto la plantearía para un día de julio, por ejemplo, un día de verano, una sesión dedicada al texto. Sin más, para que se tenga en cuenta. O sea, porque no la vamos a hacer ahora, en mitad del curso, digo. Sí, cuando terminemos. Cuando terminemos... Tío, a principios de Cuando terminemos vamos a hacer una sesión, lo vemos luego. Ahora necesito quién expone la próxima semana, próximo capítulo. Bien, Anne va a presentar la próxima semana. Venga, nos vemos y a leer. Venga. Estupendo, muchas gracias. Feliz fin Muy bien, de... gracias.